Efectivamente, Nair, lo tenemos en línea al director de la Oficina de Argentina de la Organización Internacional del Trabajo, Pedro Furtado de Oliveira, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que nos cuente de qué se trata este seminario que se va a desarrollar en el día de mañana y que pone en el centro de la agenda la economía informal que trae aparejada pobreza, informalidad laboral inclusive. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, te saluda. Buenas tardes a todos, Raúl. Un gusto enorme estar con ustedes, un placer, todos los oyentes del Cóctel Explosivo, es un honor. Y bueno, y gracias por esta oportunidad, ¿no? Porque la verdad yo creo que poder tratar en vivo con ustedes sobre un tema que representa uno de los principales déficits de trabajo decente es importante, que es justamente la informalidad en el mercado laboral. O sea, para poder estar acá contándoles lo que va a suceder es un lujo. Bueno, Pedro, vos sabés que los indicadores en el país vienen con niveles alarmantes en materia de informalidad laboral desde hace unos cuantos años, y me parece importante poner en el centro de la agenda el debate y que se desarrolle un seminario. ¿Qué se van a encontrar los asistentes al seminario de mañana, si nos podés contar, y cuál es la mirada que tiene la Organización Internacional del Trabajo sobre la temática? Perfecto. Bueno, primero, Raúl, decirle que la verdad, bueno, claro, podemos mirar un poco el vaso medio lleno, medio vacío, y si comparamos con otros países, Argentina también tiene niveles bastante altos de informalidad, ¿no? Hay países acá en la región que tenemos como que 70%, pero es verdad también, si nosotros miramos los jóvenes, ese porcentaje es igual, 70% de los jóvenes argentinos están en la informalidad. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con este texto seminario es justamente tratar de encalzar la discusión nacional en un momento bastante caliente de política, de propuestas que se está buscando encontrar para enfrentar ese problema, es encalzarlo dentro del contexto del futuro del trabajo. O sea, estamos buscando armar todo un proceso, una política para que tanto el sector a donde tenemos mucho más informalidad, por ejemplo, la economía rural, la economía verde, la economía de cuidados, sin hablar del caso de la economía de plataformas, que está aumentando bastante y es una realidad en nuestros países. Y agregaría, por último, el tema de la migración. O sea, los flujos migratorios generan en muchos trabajadores pocas condiciones de insertarse en el trabajo de manera formal. O sea, lo que estaremos tratando en esas dos jornadas que comienzan mañana es justamente eso. Primero, presentar a todos un pantallazo de cómo está la informalidad en Latinoamérica y Argentina, y cómo se evolucionó, y como vos bien remarcaste, claro, aumentó la informalidad, y hay varios elementos para explicar lo que sucedió, no para justificar, pero para explicar. Y tenemos varias sesiones, una sobre economía de cuidados, cómo formalizar, porque hay un tema hoy día que se está planteando con los cambios demográficos, qué hacer con una población que está con un envejecimiento bastante más largo. Eso genera tensiones también con el tema de previsión, de seguridad social, pero también por el tema de una presión para que las personas puedan seguir activas, ¿no? Estamos tratando sobre el tema de economía de plataformas, ¿no? Que es un elemento bastante presente en sectores urbanos, con los deliveries y otros más que se habla sobre Uber y otros servicios de plataforma. Y también, claro, tenemos una sección bastante especial sobre mujeres y mercados de trabajo informales, que es muy importante mirar también de qué manera las mujeres están trabajando en el contexto argentino. Y otras dos áreas que trataremos de bajar un poquito más, está sobre economía rural, ¿no? Porque tenemos muchos desafíos dentro para poder llevar a la formalidad elementos de una producción rural, en particular la agricultura familiar, ¿no? Y por último, sobre economía verde. Y ahí estaremos tratando de encalzar un poco los grandes ejes que el informe sobre el futuro del trabajo y la declaración del centenario está planteando para la sociedad. ¿Qué tal? Pedro Nair lo saluda, ¿cómo le va? Pues está muy bien, gracias. Usted hablaba de un 70% más o menos de jóvenes en nuestro país que están en el mercado informal del trabajo, y yo quería preguntarle, como no soy del área ni la temática, ¿cuáles son los puntos con los que se consideran los más importantes para considerar un trabajo informal? Bueno, es una pregunta bastante fuerte, bastante amplia.
Todo, la verdad, si podemos encalzar en una respuesta muy rápida, es que la informalidad va a complicar o a impedir que el ciudadano y que los jóvenes puedan acceder a sus derechos. La informalidad en sus derechos laborales, en un descanso semanal, en una obra social, en condiciones de trabajo, o sea, la formalidad se espera que a partir de una formalización se pueda generar los derechos que sí estén muy presentes dentro de la estructura jurídica argentina. En la medida que tanto los jóvenes como las mujeres están en la situación informal, eso significa que están justamente en una precariedad como ciudadanas y trabajadoras y trabajadores, porque no están accediendo a todos los derechos como una previsión, un seguro de salud o mismo un seguro de desempleo. Entonces, seguramente la informalidad es eso, y eso genera, y hablando no solo del lado del trabajador, pero también para las empresas. Una empresa que no está formalizada tampoco consigue generar, primero, un entorno productivo que sea bueno, y tampoco a generar la productividad necesaria para que los trabajadores también puedan insertarse dentro de su proceso productivo de manera completa, con todo lo que se espera poder generar para un lugar de trabajo. O sea, es eso, no sé si me expliqué bien. Sí, es verdad que la pregunta es muy amplia. Lo que también me gustaría si nos puede dar un paneo de cómo está Argentina con respecto a la región hoy en día, porque si bien se habían generado muchos logros en materia laboral, digamos, hoy estamos, digamos, combatiendo o resistiendo a una situación compleja o adversa en esa materia. Me gustaría saber si usted nos puede dar un panorama de cómo está nuestro país con respecto, usted mencionó, ¿no? Digamos, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Cómo podría ser esta comparación con respecto a la región? Podemos mirar los dos lados, ¿no? Los vasos medio llenos. Es que sí, Argentina, de todos los países que podemos comparar, tenemos primero un Estado presente, ¿no? Hay un Estado, quiero decir, si habla de gobierno, habla de Estado. Tenemos políticas públicas sobre seguridad social, sobre protección, sobre asignación, sobre planes sociales. Tenemos una estructura de obras sociales. Hay instituciones bastante fuertes. Tenemos sindicatos fuertes, tenemos empresas fuertes. O sea, Argentina también como un país ha asumido compromisos ante la OIT de manera muy responsable. Y ni todos los países lo hicieron de manera como se esperaría. Y a partir de un proceso de compromiso internacional ante los convenios, protocolos y recomendaciones, eso hace con que todo eso se genere políticas concretas públicas. Y eso, dentro del sistema de la OIT, de supervisión, de cumplimiento de esos compromisos, Argentina está bastante bien. Pero como siempre pasa, se puede ajustar, ¿no? Y lo que está, si comparamos con otros países, Argentina está más o menos con un promedio de 40% de informalidad, tenemos más en Centroamérica o capaz en los países andinos, tiene un índice de informalidad un poco más alto que la Argentina. Pero sí, lo que es muy complejo en Argentina es su estructura federal. Eso hace con que tengamos un proceso para compartir responsabilidades. Y hay todo un tema también de la estructura empresaria, de las leyes, por ejemplo, de fiscales, que también puede reflejar las dificultades que sufre una pyme, o una empresa grande que tiene dentro de su cadena de proveedores estructuras familiares que también son productivos, pero todavía siguen su informalidad. O sea, Argentina tiene bastantes desafíos porque, como un país grande, con actores claves, importantes y presentes, y queremos cambiar, las soluciones no son tan sencillas, pero Argentina ha conseguido ser ejemplo para muchas áreas. Por ejemplo, el tema de trabajos domésticos. La ley de trabajadores domésticas en casas particulares fue para la OIT un ejemplo concreto de compromiso positivo que generó una formalización bastante alta en un sector altamente informal. O sea, tenemos varios por sectores, varias buenas prácticas que Argentina sí necesita ahora ajustar, hacer una vuelta de tuerca justamente para poder enfrentar esos desafíos tecnológicos, demográficos y climáticos. Pedro, mucho gusto. Mi nombre es Manuel Fasano. Más allá de la explicación totalmente válida, hay una cuestión
bueno, nuestro país tiene una realidad de desempleo que responde a cuestiones políticas y variantes que no es el eje de la convocatoria, sino algo más general con respecto a esto. La pregunta va con respecto a lo siguiente. En todo el mundo, y algo he leído que la OIT en esto se ha pronunciado, con respecto a lo que se denomina Nini, que son aquellos jóvenes entre 15 y 25 años que ni trabajan ni estudian, y que en nuestro país está en el orden de 1,5 millones, pero que en el mundo en general es una problemática que cruza la realidad política económica, es una problemática social. Esto está de pleno en lo que creo que es uno de los ejes del tema de la convocatoria esta que se va a hacer, así lo estimo. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto, Pedro? Hola, Manuel, yo coincido con vos, permítame la libertad de estudiar. La verdad, creo que los ninis, ¿no?, los grupos de jóvenes que ni estudian ni trabajan, es un desafío en muchos lugares. Y gran parte es porque la estructura del Estado de poder preparar y anticipar, recalificar o cerrar la formación necesaria, adecuada, para que los jóvenes puedan estar preparados para moverse y poder insertarse en el mercado de trabajo. O sea, lo que capaz parte en Argentina en ese momento, pero hay voluntad porque tenemos estructuras institucionales bastante sólidas, es armar una política de formación profesional que pueda reflejar esas necesidades de los jóvenes, pero también a lo largo de la vida, porque la formación y la capacitación, la recalificación es un elemento que estaría necesario para cualquier ciudadana o ciudadano que está en el mundo del trabajo. Ese es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo hacer con que las instituciones de educación, de trabajo y otras más, la sociedad civil, el sector sindical y el propio empresario, que todos esos generen programas, tienen cursos, hay mucha pedagogía para formar sus cuadros, que se haga de manera coordinada e integrada? El gran desafío hoy es que esas instituciones se pongan alrededor de una mesa y tratar de poder generar las sinergias para que no solo los jóvenes, pero también los chicos puedan acompañar permanentemente esos desafíos y adecuar las currículas, los procesos, los programas de experiencia laboral, que sea protegida y que sea coordinada y fiscalizada por el poder público de manera permanente a lo largo de la vida. Ese es un planteo que la OIT está tratando de llevar a todos los rincones del mundo, porque eso no es una prioridad solo en Argentina, es una prioridad mundial. Personalmente comprendido y quedó más que clara la respuesta. Vamos a hacer el cierre con el compañero Raúl de parte de Nair y mío. Bueno, nada más que decirle que obrigado por su palestra. Muchas gracias, Manuel. Bueno, los docentes por mi castellano un poco complicado. No, Muito bom, vos ten buen sotaque. Por favor, Pedro, bueno, le recordamos a la audiencia, Pedro, entonces que mañana, 1 y 2 de octubre, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 2099 de la Ciudad de Buenos Aires, se va a estar desarrollando el 6º seminario sobre economía informal, hacia un futuro del trabajo sin informalidad. Y te agradecemos, Pedro, infinitamente el tiempo que nos has dedicado. Sabemos de tu apretada agenda, así que muchas gracias. Nos estaremos viendo mañana seguramente en el seminario. Así espero, y a muchos de los oyentes quisiera hacer hincapié que también mañana a las 8 en el mismo lugar va a tener un cine debate con la proyección de la película Roma y una discusión sobre trabajo doméstico en Argentina.